Invitamos aquí a la mesa de análisis a Gustavo Rosa, nuestro querido amigo licenciado en letras, licenciado en filosofía. No lo estamos aprovechando como debiéramos. A Gustavo, que es licenciado en filosofía. Yo, por ejemplo, tiro esa palabra estulticia y ya le concito la atención a Gustavo. Buen día, buen día. Buen día, Ronnie, buen día, Sergio, buen día a la audiencia de Confundamento Criollo en Radio Lateral. Estulticia quiere decir necedad, tontería, una cuestión así, ¿no? Sí. Como para darle continuidad a la mañana informativa de Confundamento Criollo. Sí, pero no es una palabra que se utilice. Alguien tira estulticia y dice, ¿qué onda este muchacho? Sí, parece una expresión artística como tipo escultura, ¿viste? Hacer esculturas con inmundicias, una cosa así. Gustavo, buen día. Vos me decís estulticia y yo te digo que te recontra por las dudas. Claro, y aparte, ¿cómo sería el adjetivo? Yo le digo a una persona que uno puede decir, bueno, estás cometiendo una estulticia. Ahora, ¿cómo le digo al tipo estultuco? No sé, habría que buscar ¿Qué estulticio que eres? Para una persona. ¿Qué estulticio que eres? O si no, ya, sí. o si no, ya estás estulticiando. ¡Apa! Ya ahí se me traba la lengua. Te digo. Eso ya es una conjugación más que un adjetivo. No, y aparte que uno trata de jugar con esa palabra y parece que tenés síntomas de una ACV. Conjugame el verbo estulticiar. No sé si existe como verbo, ¿eh? Acá es como una acción, como una especie de actitud. Pero por eso, hagamos el verbo estulticiar. Yo estulticio, tú estulticias. Vosotros estulticiáis. El pasado pluscuamperfecto. No. En la tercera persona. Es muy temprano. No nos metamos en eso, no, salgamos de ahí. Apenas me tomé un café y medio. No. Bien. Es más fácil entender el gobierno de Mierdey que el verbo estulticiar, ¿eh? No creo. No sé, tanto como eso no me animo. Yo no me atrevo a decir algo que no pueda defender en un juzgado. Gustavo, cuando vos quieras arranquemos. Hoy ya probablemente desayunaste con tus habituales mermeladas de zanahoria, etcétera. Cosa rara, yo quisiera probar, Quisiera probar con esas mermeladas que probas, Gustavo. Sí, a mí, bueno, y la de tomate. La de tomate me da un poco de acidez porque es un poco fuerte. Pero sí, la de zanahoria es muy rica. Mirá vos. Bueno, ya... En realidad casi todo es mermeladable en esta vida. Con casi todo se puede hacer mermelada. Hay mermelada de berenjena, de pimientos, de ajíes. El asunto es probarlas. Ni en pedo. Yo no, que soy clásico. No, ya de por sí a mí la berenjena no me gusta en ninguna de sus circunstancias, Claro. Sus variantes. Imagínate mermelada. No me imagino... Claro. Untando una tostada con una mermelada de berenjena. Claro, no. Bueno, Gustavo, no habrá más remedio que meternos ahora sí en la preocupante situación política económica, aunque quienes nos estén escuchando y son efectivamente libertarios, se descubrieron hace pocos meses así, no les gusta escuchar esto, pero realmente estamos pasando, no la quieren entender, estamos pasando un muy difícil momento argentino en todos los ámbitos, desde lo individual a lo general. Sí, y sobre todo que los funcionarios, el propio presidente, no está a la altura de las circunstancias para afrontar la crisis que ellos mismos generaron. Por eso yo quería arrancar con un índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella. No es la Universidad de las Madres, no es esas universidades del conurbano que catalogan como kirchneristas y adoctrinadoras, sino que es una de las universidades privadas que se encarga del mundo, de formar jóvenes para el mundo de los negocios, la dirigencia, el liderazgo, y que establece que la confianza en el gobierno de Javier Milei cayó entre junio y julio un 4%, lo cual es mucho. Esta es una encuesta que yo varias veces he contestado, estas que califican cada propuesta que te hacen entre 0 y 5,
donde más o menos el 2 equivaldría a un 4 en la escala del 10. Y en este momento el índice de confianza hacia el gobierno de Javier Milei es de 2,37 puntos, es decir, ponerle un 4,50, comparado con la confianza de junio. Es decir, que tiene un aprobadito apenas rasando. Y la otra encuesta que te quería marcar es de la Universidad de San Andrés, que también es otra universidad privada, muy así derechosa, donde mide el índice de satisfacción y más del 63% de los consultados dice que está insatisfecho con la situación general. Hay apenas un 3,3% de los encuestados que dice que está satisfecho. Esta es una caída de 8 puntos con respecto a mayo. Este índice de satisfacción se establece, se mide cada mes por medio, ¿no? O sea que de mayo hubo una caída de 8 puntos en la satisfacción del público, de la sociedad o de los consultados. Estas encuestas son indicativos de que esto que uno percibe de la situación general, de lo que dicen los funcionarios, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que realmente sucede en cada hogar. Es decir, más allá de que uno tenga más o menos ingreso, uno percibe que las cosas no están funcionando bien y que los funcionarios no están a la altura. Vos fíjate, la semana pasada Luis Caputo se mandó dos, que es el ministro de Economía, el Messi de las finanzas, el que muchísimas cosas durante el gobierno de Macri, un funcionario o un personaje que fue muy atacado por Milei en campaña, que dijo que era un chanta, que se había fugado guita, que se había quemado el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y terminó siendo el funcionario uno de los más halagados por el presidente Javier Milei, y que la semana pasada se mandó dos. Una, la de decir que los argentinos vamos a tener que cambiar nuestros dólares para pagar impuestos. Es decir, que de la promesa de que vamos a usar los dólares para todo y que vamos a cobrar en dólares y que nuestra vida iba a ser un piripipí de paraíso terrenal, pasan a decirnos que vamos a tener que quemar nuestros ahorros en dólares, primero como si todos tuviéramos muchísimos ahorros en dólares, para pagar impuestos, porque el peso iba a ser la moneda fuerte. Recordemos que Milei decía que el peso era excremento y que por eso había que dolarizar la economía. Bueno, ahora el ministro de Economía quiere valorizar el peso y vamos a tener que vender los dólares para pagar impuestos, ¿viste? Porque total... Bueno, a todo esto, Arely Jalad publicó en su cuenta de X, y que antes era Twitter, no sé para qué que le cambiaron el nombre, si todo, ahora se nos alargó, antes decíamos Twitter, ahora tenemos que decir X antes Twitter, una estupidez total de los Max. Bueno, y en la declaración, publicó la declaración jurada del ministro de Economía Luis Caputo, y en esa declaración jurada, que es lo que es una información pública, aparecen un montón de cuentas en dólares y en el extranjero. Entonces, ahí marca la contradicción, ¿no? Mientras a nosotros nos pide que vendamos los ahorros en dólares para pagar los servicios y los impuestos, el ministro de Economía mantiene todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior. Por lo tanto, la confianza que piden que nosotros tengamos en el modelo económico que están ejecutando, yo creo que nos están ejecutando en serio, el tipo tiene todas las cuentas afuera, obviamente. Entonces él le contesta, Caputo le contesta: mi plata me la gané trabajando en el sector privado, rompiéndome el alma, y la reporto como corresponde. Realmente, cuando uno escucha a una persona normal, no un Caputo, sino una persona que gana su guita trabajando, generalmente no dice rompiéndose el alma,
El alma se rompe cuando alguien lo castigan. Cuando alguien se esfuerza trabajando, dicen, me rompo el lomo. O otras cosas peores. Pero el tipo habla de rompiéndome el alma, como si fuera un trabajo esforzado, hacer el laburo especulativo que hace el tipo con información privilegiada, sabiendo que es un tránsfuga, que juega con plata de otros, generalmente con la nuestra, y a nosotros, si él se rompe el alma, a nosotros nos rompe vaya a saber qué, ¿no? Bueno, y el tipo dice, no hago, porque claro, la cuestión de tener guita afuera es una cuestión especulativa, y esos negocios especulativos te hacen ganar muchísima plata sin demasiado esfuerzo, por lo tanto no se rompe nada él. Y Luis Caputo le contesta, no hago nada con mis ahorros, es decir, no invierte ni las mueve, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a salir a decir que gané porque tenía información privilegiada. Sin embargo, no es lo que hizo cuando era funcionario de Macri con el bono a 100 años. Eso fue un negociado que no fue esclarecido ni denunciado a la justicia, ni tuvo ningún tipo de consecuencia, porque él pidió un préstamo en nombre de Argentina, en nombre del Estado argentino, siendo apenas un ministro, con un bono a 100 años, a pagar a 100 años. Imaginemos lo que es eso, de 2018, que tomó ese préstamo, y compró esos bonos a través de una de sus empresas. No sé si él piensa vivir 100 años más, pero le dejó una herencia sustanciosa a toda su familia. Por lo tanto, él hizo ese negocio con información privilegiada como funcionario para poder tener esa ganancia. No se rompe el alma a él, nos la rompe a nosotros. Nos la rompe a nosotros, que vamos a tener que estar 100 años pagando una deuda que va a ser dolosa, que va a ser muy sacrificada. Y después dice, poniéndose en el lado de la moral, que esto para mí es la parte más condenable de Luis Caputo, dejé el sector privado para que ustedes, refiriéndose a los K que supuestamente encarna Aril Jalal, para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país. Y en realidad nunca deja el sector privado. Un tránsfuga de las finanzas como Luis Caputo o como Sturzenegger jamás dejan el sector privado. Precisamente asumen una función pública para beneficiar al sector privado. Y dice, bueno, para gobernar este país y para que volvamos a ser el país que los argentinos de bien se merecen. Es decir, él se planta como un argentino de bien cuando es un estafador, un endeudador serial y un fugador, porque tiene toda su plata afuera. Por lo tanto, es de estos tipos que vienen al país para ejecutar un plan de saqueo y llevarse a todo el exterior. Obviamente, no es el único, porque gran parte de los empresarios grandotes hacen exactamente lo mismo. Vacían el país. Sí. No, te iba a preguntar, qué sé yo, pregunta de raíz para tratar de entender. Uno imaginaría que Luis Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri, iba a hacer estos chanchullos, este movimiento de guita para lavar, para fugar, etcétera, etcétera, bicicletas, etcétera, pero que Mauricio Macri quería porcentajes, rodajas de la torta, quería llevarse algo. Yo no lo veo a Javier Milei como detrás del negocio, lo veo más como una persona fascinada por el tiempo que le toca vivir, por aplicar dogmáticamente esta ideología que tiene en la cabeza de un anarcocapitalismo funcionando, pero por ahí me equivoco. ¿Está haciendo negocios también? ¿Cuál es el propósito de Javier Milei de ponerlo a Luis Caputo? O no sé cómo verlo. No, la verdad que uno no sabe porque no tiene... vos fíjate que no hay... hay algunas cuestiones así lícitas de sus funcionarios, de algunos laderos, de algunos diputados, diputadas que están haciendo sus negocios, pero no hay denuncias hacia él. Como había, por ejemplo, en los tiempos de Néstor o de Cristina, que todo lo que Cristina decidía lo transformaban en un negocio espurio
Acá con Milei todavía no ocurre, todavía nadie se ha dedicado a indagar. Lo único que se le cuestiona es esto de sus viajes de egresado que hacen como si uno se estuviera dando la gran fiesta de lo que antes no podía hacer, de viajar a países que nunca habían soñado viajar, con guita nuestra, por supuesto. Es lo único que por ahora se le cuestiona a Javier Milei. Pero tampoco es pensable pensar con esa ingenuidad de que él quiere poner su programa de gobierno como ejemplo para el mundo, porque sabemos que hasta los que lo aplauden saben que el gobierno, el plan de este gobierno no va a funcionar y va a generar una crisis. Nadie cree que aniquilando el mercado interno, aniquilando la producción y convirtiendo un país en colonia, va a haber progresión y desarrollo para todos los ciudadanos. No. Ellos están hablando de los argentinos de bien. Y los argentinos de bien son los multimillonarios y un poquitito más abajo. Y los que pueden llegar a ser serviles a los multimillonarios. Por lo tanto, no creo que haya... Lo mismo que Macri cuando lo puso a Caputo, el Messi de las finanzas y todas esas pavadas, que no dan buen resultado. Para ellos, alguien que sabe es alguien que sabe estafar, nada más, porque son estafadores. No creo que Milei sea un estafador, sino que es un delirante que cree que los 2 libritos de Morondanga que leyó de la escuela austríaca son la panacea para todos los países del mundo en este planeta. Sin embargo, no. Pero bueno, él vive con esa ilusión. Pero todavía no hay nada. Pero me imagino que sí, que debe tener su cartera de negocios más o menos armada. Absolutamente de acuerdo. Bueno, ¿con qué otro seguimos? Sincericidio que hizo Luis Caputo, no sé si va a decir algo más con No, te iba a preguntar con qué seguimos. Bueno, otro sincericidio de Luis Caputo fue en una entrevista con Antonio Laje la semana pasada, al decir que habían llevado lingotes de oro. Para poder tener un retorno. Dijo, ¿por qué vamos a tener el oro en el Banco Central que no nos da ningún rédito? Entonces la mandamos al exterior, que generalmente esas maniobras se hacen para poder tener un crédito de respaldo. Pero lo dijo al pasar, como diciendo, no mandé oro, como mandé una carta a mi abuela que vive en España. Bueno, lo dijo así. Y vos fíjate qué casualidad, porque durante el gobierno de Macri también hubo rumores de que se habían enviado lingotes de oro que después fueron recuperados por Alberto Fernández, y tienen ese hábito, que con las riquezas de respaldo que tenemos nosotros en lingotes de oro, los tipos hacen sus negocios que no van a beneficiar a los argentinos, sino que benefician a ellos y a un puñadito de los que los rodean. Entonces, esto surgió como una denuncia del secretario general del gremio de la bancaria, que también es diputado nacional, Sergio Palazzo, porque el asunto no es solamente que pidan un crédito con nuestro oro de respaldo y que lo envíen a un banco o a algún lugar fuera del país, sino que no lo dicen. Acá se le escapó. Como uno de sus grandes logros fue pedir un préstamo con los lingotes de oro argentinos, que creo que sacaron el 10% de las reservas de oro, el equivalente a unos 450 millones de dólares. Entre el 7 de junio y el 28 de junio se envió este lingote de oro, y recién lo dijo la semana pasada, porque se le escapó, porque no tiene mérito, no tiene logros para comentar, no tiene logros para ufanarse. Y bueno, y ahora le va a merecer, como si esto fuera así una gran amenaza, tener que dar respuesta ante los diputados, ¿no? Hacer una especie de sondeo dentro de los diputados, pero una Gustavo, especie de interpelación al ministro, claro, para ver por qué se lo llevó, y porque además no es solamente sacar el oro, porque después se puede recomprar o se puede recuperar, pero implica riesgos, como nos pasó con la fragata Libertad. Tenemos todavía el juicio que se perdió porque es en un tribunal internacional que aplicó mal el procedimiento judicial. Se puede embargar eso y se pierde embargado. Ese es el riesgo de gobiernos como este,
que no valoran lo que Argentina tiene, sino que más valoran lo que viene de afuera. Claro, Gustavo, sí. Una pregunta, porque digamos, Caputo lo tuvo que decir en una entrevista con Antonio Laje para que los argentinos y los periodistas y la oposición se enteren. ¿No hay mecanismos que obliguen a este ministerio y demás a comunicar de forma pública este tipo de acciones que me parecen sensibles y delicadas? No, es que la derecha no funciona así. La derecha no es transparente. Justamente una de las críticas que se le están haciendo al gobierno de Javier Milei y a todos los liberturros que lo rodean, o liberpro que los rodean, es la poca transparencia que tienen. Cuando viene la derecha a gobernar, y en este caso la ultraderecha es peor, están gobernando en representación de los que se creen dueños del país. Y los que se creen dueños del país no tienen que rendir cuentas ante nadie, porque estos son los dueños. Y estos que son empleaduchos, o serviles, o bufones del poder real, hacen lo que quieren. Los ricos no tienen que rendir cuentas porque son argentinos de bien. Hay que entender esa lógica de que al ser argentinos de bien, no le tienen que rendir cuenta al resto, que somos los argentinos de mal, porque somos kirchneristas, porque tildan de zurdos a cualquiera. Bueno, en esa lógica funcionan ellos. Lo que ellos hacen son o negocios o beneficios, cuando en realidad son transfugiadas que hacen para sostener el modelo que ellos creen que va a funcionar. Vos fíjate, hay una legisladora cordobesa que se llama María Celeste Ponce, que le exigía retornos, coimas, presionaba a sus colaboradores para que cuando los contrataban le dieran el 70% de lo que recibían. Esto, pero aparte, hay que entender que ante una falta de oposición férrea... Pero eso no fue acá en Misiones, eso fue acá en Misiones, me parece, ese escándalo. No, en la legisladora cordobesa, María Celeste Ponce, que debe pasar también con todos, ¿no? Sí. Pero le pedía el 70% de retorno. A ver, una coima o un agradecimiento, puede ser un 10, un 20%, ponele, si vos le querés cobrar a alguien que vos contratás para que te haga de asesora, que es una especie de curro para que alguien trabaje gratis, subvencionar el ocio, que trabaje no gratis, sino sin hacer nada, le puede cobrar un 20% de retorno, no un 70%. Es una bestialidad. ¿Cómo no se te va a enojar la persona a la que contratás y le cobras un 70% de coima? Y bueno, esto, vos fíjate que, te decía, ante la falta de oposición real, porque la Unión por la Patria eleva la voz un poquitito cada tanto en Twitter o en X, pero están saltando cosas desde los propios libertarios. Porque esta información la alargó un canal de YouTube libertario que se llama El Presto, que es de Eduardo Presto Felipo, y reveló una cuestión de corrupción de la propia Libertad Avanza. De 700.000 pesos que le pagaba a esta chica que lo denunció, le sacaba 500.000, y la que laburaba, es un decir, se quedaba con 200.000 apenas. Entonces, bueno, surgen estos escándalos, como también el escándalo de la visita a los represores, a los genocidas que están presos, donde generó más escándalo entre ellos, entre la línea libertaria de Karina Milei y la línea libertaria de Villarroel, que protestas de los propios Unión por la Patria y hasta los radicales. Uno de los pros salió a protestar por esto. Pero parece ser que esta visita, que fue en un coche oficial de la Cámara de Diputados, autorizado por Martín Menem, que Martín Menem dice que no tiene nada que ver, porque las combis están dispuestas para que los use cualquier diputado. No creo que sea tan así, si bien no necesita específicamente la firma de Martín Menem para sacar un auto oficial de la Cámara de Diputados. Me imagino que Martín Menem debe estar al tanto de para qué se va a usar una combi oficial cuando todos los diputados
deben tener sus propios vehículos, ¿no? No creo que algunos de los diputados vayan a sesionar en bicicleta o en subte en Capital Federal. Bueno, pero igual, Gustavo, sí. Gustavo, igual se hacen fotos llegando caminando, y con bicicleta también. Hacen esas fotos, ¿eh? Sí, como Macri cuando tenía los simulacros que viajaba en colectivo. Claro, hacen esas fotos y se muestran así. Bueno, supongamos que no tengan coche y que van en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados. No tienen que decir a dónde van, no tienen que decir por qué necesitan una combi para moverse 4, 5 o 6 diputados juntos. No tienen que poner un destino. Me imagino que ese tipo de control debe existir, porque están hablando de dineros públicos, están hablando de bienes públicos que no los pueden usar como se les dé la gana. Bueno, pero parece que está esta cuestión de que Victoria Villarruel parece estar ganando terreno en cuanto a la aceptación, vaya a saber de quiénes, y Karina Milei le compite. Es más, si Karina Milei pudiera, la expulsaría a Victoria Villarruel de la presidencia del Senado o de la vicepresidencia. Y bueno, hubo 2 escándalos con respecto a esto, o varios relacionados con esto, y que terminan con la visita de Karina Milei a la Embajada de Francia, que en realidad parece ser que Karina Milei fue a la Embajada de Francia por el escándalo de los cantitos de los miembros de la selección, agrediendo a Francia, pero en realidad fue para como disculparse por esta visita esencialmente a Alfredo Astiz, que es uno de los que está preso en el penal de Ezeiza, porque Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua en Francia y aquí en Argentina por el asesinato de 2 monjas francesas y también en ausencia fue condenado por la desaparición de una ciudadana sueca. Y en el medio está metido Cuño de Libarona, cuyo estudio de abogado familiar está defendiendo a 2 rugbyers franceses que están detenidos en Mendoza por acusados de violar a una ciudadana argentina. Imagínate que Karina Milei, que es el jefe, la hermana del presidente, asesora legal de la presidencia, vaya a la Embajada de Francia a aceitar las relaciones con ese país, porque Milei está por ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y para conseguir una especie de entrevista, de encuentro con Emmanuel Macron, tiene que ser grave el escándalo interno que se está provocando en La Libertad Avanza. Tiene que ser grave. Es más, hasta se dice que la visita a Villarruel, la visita a los represores, no la organizó Villarruel por sí misma, porque no salió en defensa de esos diputados. La única que salió en defensa fue Patricia Bullrich. Por lo tanto, ahí me parece que el carinismo está tratando de tenderle trampas al villarruelismo. Impresionante, incomprensible. Sí. Pero esto pasa porque no hay oposición real a las medidas del gobierno, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tema impuesto a las ganancias, otra vez. Bueno, yo me acuerdo realmente, es inevitable encontrar que en los tiempos de Cristina el pago de impuestos a las ganancias era la injusticia más grande que padecíamos los argentinos, que los miembros de la CGT, incluido Hugo Moyano, y hasta sus hijos, porque estaban Facundo y Pablo, en contra del pago del impuesto a las ganancias, y que hacían movilizaciones, y que hacían marchas, y el impuesto a las ganancias no se le caía de la boca en ningún momento. Gustavo, paros generales le hicieron a Cristina por impuesto a las ganancias. Exactamente. Y hoy apenas se van a hacer algunas protestas judiciales. Está bien, van a ser 800.000 trabajadores que vuelven a pagar ganancias, que van a tener un descuento monstruoso del pago de las ganancias, aquellos que cobran salarios de 1,8 millones de pesos. No estamos hablando de fortunas, estamos hablando de 1.800.000 pesos que apenas para una familia, bueno, en este caso 1,8 millones para un soltero,
Pero, y teniendo en cuenta que es en bruto, por lo tanto no es el salario de bolsillo, sino es el nominal. Y 2,2 millones para el caso de casados que tengan familia. Realmente no hay una reacción, ni tampoco hay una reacción de los diputados de la oposición real del peronismo. Comparando también, incluso interpelando a la CGT. Antes hacían movilizaciones y paros, ahora después de la aprobación de la ley bases en el Senado, donde la CGT no participó como bloque en contra de la ley, están calladitos, van a la justicia, no van a las calles. El peronismo y la CGT perdieron la calle. ¿Y quiénes se van a perjudicar? Los trabajadores que tienen un sueldo que les permite vivir con un poquitito de comodidad, porque no es fortuna de lo que estamos hablando. Es apenas superar la canasta general, sería más o menos, si estamos hablando de una canasta completa de 1 millón de pesos, estamos hablando de alguien que supera un poco más, hablando del sueldo de bolsillo, que sería 1,5 millones de pesos, bordea un poquitito una especie de margen del bienestar o de la comodidad. Sin embargo, pensemos que si hubiera una movilización férrea de la CGT, el impuesto a las ganancias se eliminaría con un gobierno tan frágil como este, porque tiene poder de prepotencia pero no tiene poder real, porque se está descascarando ese poder que recibió Milei en las urnas equivocadamente el año pasado. Sin embargo, a la sociedad rural, que no está haciendo ni marchas, ni protestas enérgicas, ni están tan virulentos, simplemente no liquidan porque ya no necesitan liquidar y presionan por la baja de las retenciones o por la devaluación, o ambas cosas. Milei, en el discurso de apertura de la sociedad rural, le piensa entregar el predio de Palermo, uno de los más valiosos de la ciudad, que tiene controversias, porque en 2012 Cristina dispuso la expropiación de ese terreno porque se había ocupado de manera irregular y a precio vil en 1991, que se le había concedido Menem y Cavallo, que terminaron con un proceso irregular, con un proceso judicial por la venta baratísima de ese terreno a 30 millones de dólares. Cristina lo expropia y ahora Javier Milei se lo quiere regalar para evitar las protestas de los estancieros que realmente, o de los agrobarcas, que realmente no existen, porque nadie está pidiendo, no les interesa a la sociedad rural tener el terreno propio, porque no están pagando ningún canon por ocupar ese terreno. Y sin embargo Milei se la va a regalar para frenar las posibles protestas por las retenciones y por la devaluación. Imagínense si la CGT realmente en este momento se preocupara por el salario de los laburantes a los que representa, y por esos laburantes que van a pagar impuestos a las ganancias injustamente, otra sería la historia. Totalmente. Pero bueno, estamos ante una reacción tibia ante esta bestialidad. Gustavo, se nos vino la hora encima. Nos queda Adorni y los discapacitados, este título que habías destacado para compartirlo con nosotros. Bueno, sabemos que esta gente, toda la bosta de los liberturros, están en contra de beneficios que el Estado brinda, sobre todo a aquellas personas que tengan dificultades para acceder a lo básico, ¿no? Sabemos que no distribuyen alimentos, que la justicia nuevamente le dio un plazo de 48 horas para que digan cómo van a repartir los alimentos y cómo van a reponer esos alimentos que repartan, y el gobierno nacional no responde. Pero también tienen alguna especie de reparo con respecto a la ayuda que el Estado da a las personas que tienen alguna discapacidad. Y Manuel Adorni presentó el viernes pasado los resultados de una auditoría, que nadie sabe qué son esas auditorías porque las hacen en 24 horas. Y presentó como prueba de que el crecimiento de las pensiones o las asignaciones por discapacidad que se dieron durante la gestión de Alberto Fernández fueron un gran negocio, una gran caja, y fueron descontroladas. Y mostró como ejemplo una pensión por discapacidad
que se había gestionado en la provincia de Corrientes, donde justificaba el pedido de discapacidad con la radiografía de un perro. Y Adorni dijo que la agencia de discapacidad le había otorgado una pensión a la persona que tenía que había presentado una radiografía de un perro. En realidad fue desmentido por el titular no de la oficina, sino de una agencia de discapacidad, Fernando Galarraga, que dijo que en el expediente le rechazaron la asignación de esa discapacidad precisamente porque había presentado la radiografía de un perro. Pero igual, Adorni siguió diciendo otras estupideces, como que 150 titulares de pensiones las consiguieron con la misma radiografía del hombro. Bueno, y que dijo la bestialidad de que tenemos una cantidad estrafalaria de discapacitados que no se corresponden siquiera con un país que haya sufrido una guerra. Y mezcla los conceptos, y acá termino, que no es lo mismo una discapacidad que una incapacidad laboral. La discapacidad puede ser que pueda trabajar, pero que tenga dificultades para ejercer ese trabajo. Por ejemplo, de movilidad. Una persona que se moviliza en silla de ruedas necesita el apoyo del Estado para poder llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo. O puede haber un niño con alguna discapacidad, pero que no necesariamente es una discapacidad laboral, es una discapacidad que necesita cierta atención. Hay 1.200.000 pensiones por discapacidad que atiende a discapacitados en situación de pobreza. Ellos no piensan en la situación de pobreza porque ni siquiera pueden imaginar lo que es la situación de pobreza, donde un boleto de colectivo significa una fortuna para movilizarse, menos aún un taxi o un remis. Bueno, de eso estamos hablando, de gente que no sabe lo que puede ser el padecimiento de gran parte de la población por los planes que se estuvieron aplicando desde la asunción de Javier Milei y quizá desde mucho antes. Gustavo, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos en el repaso de esta semana política. Algunos días, en realidad, vamos a reforzar ahora este viernes seguramente más noticias que nos van a tener al borde de la silla. Lamentablemente son los tiempos que estamos viviendo. Y Gustavo, nos estás ayudando a capear este temporal, así que te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos una buena jornada y nos reencontramos pronto. Bueno, nos vemos el viernes, que yo me imagino que vamos a tener un montonazo de cosas nuevas para comentar y para padecer con esta gentuza que nos está gobernando. Dale, Gustavo, te mando. No, por favor, al contrario. Abrazo grande, hasta pronto. Gustavo Rosa, desde Rosario, compartiendo con nosotros la columna de Panorama Político aquí en Radio Lateral, haciendo con Fundamento Criollo.